Listo, vamos a hacerlo así. Te invito a que me acompañes en oración por unos minutos antes de meternos a la palabra. Hoy vamos a estar trabajando un texto bastante complicado y desafiante y necesitamos la iluminación del Espíritu. Padre, en el nombre del Señor, yo vengo delante de ti y te presento esa vida que está buscando ahora mismo levantarse luego de un golpe, un machacón de la vida, Señor. Aquellos que han sido heridas por supuestas palabras proféticas, aquellos que están ahora mismo cojeando de un pie en su espíritu, aquellos que están llenos de duda, aquellos que están pidiéndote una palabra revelada, Señor. Permite que hoy, Señor amado, al meternos a la Escritura, tú abras para nosotros los ojos y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Hablamos espíritu de revelación, espíritu de discernimiento, gracia y sabiduría del nuevo pacto, la unción del Santo sobre nosotros para poder entender lo que nos quieres decir, y te daremos toda la gloria y toda la honra ahora y por siempre. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Bueno, la plataforma es suya, varón de Dios. Gracias, pastora. El texto que nos ocupa en esta hora es Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 18 al 24. Es un texto que parece estar sepultado dentro de las páginas del Antiguo Testamento y que no tiene mucho que decirnos. Sin embargo, es el fundamento para lo que hoy se me ocurre a mí titular: Cuando un profeta te mata. Cuando un profeta te mata. De entrada, mientras tú buscas Primera de Reyes capítulo 13, yo tengo que presentarme delante de ti y reconocer la importancia del ministerio profético para el cuerpo de Cristo. Ciertamente es uno de los componentes del ministerio quíntuple, es uno de los 5 pilares ministeriales para la iglesia del nuevo pacto, pero junto con la afirmación del ministerio profético, tengo que igualmente levantar la antena, sospecha de alarma, cuando me doy cuenta que un ministerio tan vital y tan importante para la edificación, para la maduración, para la guianza del pueblo, ha sido mal utilizado, transgiversado, ha sido prostituido, ha sido manchado con malas prácticas, por un lado de mercantilismo y por otro lado de espiritismo maquillado dentro de la iglesia. Y hemos levantado una generación de supuestos profetas que lo que son en realidad son adivinos ministeriales, que tienen el verbo religioso, pero le falta la sustancia y el contenido. Y cuántas no han sido las historias de terror de personas que han sido laceradas y cortadas por una falsa profecía. Y si no por falsa profecía, sino por un mal uso del don profético, un don profético sin ética, un don profético sin protocolo, un don profético que es utilizado para destruir en vez de para levantar. Escúchame bien, si es un don y un ministerio para el cuerpo, es para su edificación, para su corrección, para su exhortación, para su edificación, nunca para matar, nunca para deformar, nunca para herir al cuerpo, cuyo don ha sido dado precisamente para todo lo contrario. Muchas son las historias de personas que fueron a un culto de celebración y se levantó alguien con un famoso Dios me dijo, o se levantó alguien hablando lengua, le puso las manos, le cambió la peluca de sitio, le susurró al oído, le dio una instrucción errónea, y hogares han sido rotos por profetas que no saben lo que manejan. Congregaciones han sido laceradas por profetas que profetizaron su deseo y no la instrucción de Dios. Y si bien es cierto que el ministerio profético puede levantar al águila caída, para utilizar la línea del ministerio, también es cierto que en la mano de un mal utilizador, el ministerio profético y la profecía puede ser utilizada para derrumbar, para confundir, para cortar. Entonces, en el día de hoy, sin duda hay que afirmar la importancia del ministerio profético, pero a la misma vez tenemos que tener 2 dedos de frente y saber que el ministerio profético no está por encima de la evaluación del cuerpo de Cristo. Es más, la Escritura dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1:
probad los espíritus, porque muchos malos han salido por el mundo. Entonces, tienes que darte cuenta que en el nuevo pacto tú tienes autorización para filtrar la profecía a partir de la escritura y a partir de lo que Dios ya dijo. La profecía es un elemento que impulsa, que dirige, que nutre, pero nunca que sustituye la revelación de Dios a tu vida. Porque en el Antiguo Testamento la profecía venía a iluminar a un pueblo que no era habitación del Espíritu Santo. Pero después de la cruz y después de la resurrección, el Espíritu que inspiraba al profeta en el Antiguo Testamento ahora se metió dentro de nosotros y ahora vive dentro de nosotros. Y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que ahora tenemos la unción del Santo y que si nos conectamos a esa unción que cargamos ya por dentro por virtud del Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad. Si eso es cierto, tenemos que darnos cuenta que el profeta no es ni infalible ni hay que tenerle temor. Cuando yo me criaba y venía un profeta, uno se escondía detrás de las mujeres del moño alto para que el profeta no te viera, porque el profeta te veía y lo que hacía era exponer tus privacidades a la congregación en público. Y ese ministerio profético que lo que hace es avergonzar, que lo que hace es vejar, que lo que hace es dividir, no es el ministerio profético diseñado para la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Voy a ir al texto y luego voy a hacer varias cosas en la agenda del día de hoy. Lo primero que acabamos de hacer es reconocer la importancia del ministerio profético, pero a la misma vez hay que reconocer la peligrosidad de un ministerio profético que no ha sido bien administrado, un ministerio profético que no es supervisado, un ministerio profético que no está bajo pastoreo ni cobertura de una mano por encima de él. Ay, santo Dios, ayúdame en esta hora. Lo segundo que voy a hacer es me voy a ir al texto de Primera de Reyes capítulo 13, voy a ponerlo en el contexto. Lo tercero que voy a hacer es voy a revisar de Génesis a Apocalipsis advertencias sobre la falsa profecía. En el cuarto lugar, esta noche, voy a analizar específicamente el texto del cual yo hoy tomo el título Cuando un profeta te mata. Y en último lugar, voy a invitarte a que analices a quién le prestas más atención, si al profeta de turno que está en moda o a la voz del Espíritu que está dentro de ti. Y cómo volver a reconectarnos con esa comunión del Espíritu para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mira lo que dice este texto. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 18 en adelante. Es un encuentro entre dos profetas, un profeta viejo y un profeta nuevo, un profeta previo y un profeta de nueva generación. Y cómo el profeta de previa experiencia le cuesta la vida al profeta de nueva generación. Dice Primera de Reyes capítulo 13 versículo 18: y el profeta viejo le dijo al profeta joven mintiéndole. Ahí tienes que empezar a prendérsete la alarma, porque el texto te está diciendo dos cosas de entrada: que es posible ser profeta y ser un mentiroso a la vez, que es posible decir Dios me dijo y Dios no te dijo nada, que es posible tener título de ministerio y vivir en mentiras profetizando deseos de tu propio corazón. Dice, le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha dado una palabra. Escúchate la verborrea de este profeta manipulador. Un ángel se me apareció y me dio un mensaje para ti diciendo, una palabra de Jehová diciendo: trae al profeta joven contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el profeta joven volvió con él y comió y bebió en su casa. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta anciano y clamó al profeta joven, al varón de Dios, y le dijo: así te dice el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que yo te había dado ya. Aquí hay un profeta que ya había recibido un mensaje y se expuso a un ministerio profético viejo que le dijo: un ángel me dijo.
un Dios me dijo versus lo que Dios me había revelado personalmente. Dios mío. Sino que te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras ni bebieras, ni entrara tu pie. Tu cuerpo no se enterrará en el sepulcro de tus padres. Dicho de otra manera, morirás y no tendrás un futuro honorable. Ese texto es sumamente interesante. Ocurre en la transición de reinos. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder dar este contexto en unos 5 minutos. Eso es lo malo de ser un predicador viejo. El factor tiempo va en nuestra contra. Pero déjenme ponerle en contexto, porque si no te pongo en contexto no vas a poder entender lo que está fluyendo aquí. Si quieres, al finalizar la enseñanza del día de hoy, prepárate una tacita de té, una tacita de café y lee Primera de Reyes desde el capítulo 11. Desde el capítulo 11 lo que se nos dice es lo siguiente, lo voy a decir solamente en unos minutos. Salomón, en el final de su reinado, el más sabio de los sabios, terminó siendo un rey tonto. Y por complacer a sus mujeres, que eran de diferentes naciones paganas, esa era una de las estrategias de protocolo real que utilizó Salomón para guardar la paz con todos los reinos de su alrededor. Se casaba con las hijas de los reyes de todos los reinos aledaños para mantener la cosa en paz. Y lo que procuró empezó siendo una estrategia militar para asegurar la paz de Israel, terminó siendo la debacle del hijo de David, porque al final de su reinado, dice la Escritura que Salomón erigió templo a los dioses de sus mujeres y Dios se desagradó de esa práctica de Salomón a tal grado que al final del capítulo 11 Dios le dice a Salomón: yo voy a quitar el reino de sobre ti porque tú no eres como David tu padre y se lo voy a dar a uno de tus siervos. Ese siervo, si usted lee el capítulo 12, se llama Jeroboam. Jeroboam era uno de los servidores del rey Salomón. Dice el último versículo del capítulo 11 que al morir Salomón, el hijo biológico de Salomón, Roboam, es el sucesor al reino. Roboam es un joven inexperto. Tiene padre sabio, pero es un hijo bruto. Y dice la Escritura que los taxes, los impuestos que estaba obteniendo Salomón sobre el pueblo era tan y tan grande que el pueblo vino a Roboam y le dijo: necesitamos que moderes los impuestos que puso Salomón tu padre. Dice la Escritura que Roboam le preguntó a los consejeros viejos: ¿qué hago? Los consejeros viejos le dijeron: si bajas los impuestos y escuchas al pueblo, el pueblo te será fiel y prosperarás. Pero Roboam, joven al fin, iluso, inexperto, no solamente le pregunta a los consejeros viejos, le pregunta a los consejeros jóvenes, y los consejeros jóvenes le dicen: ¿qué vas a hacer tú? Lo que te dice el pueblo, tú eres el rey. Dile al pueblo que Salomón los azotaba con látigo, tú los vas a azotar con escorpiones, que el dedo de Salomón, el lomo de Salomón no se compara al dedo de Roboam, y que tú le vas a poner aún más impuestos. Cuando Israel se dio cuenta del abuso del líder, se divide el reino. Escúchame, y aquí es que se da esta profecía. El reino se divide. Si alguien me preguntara cómo se divide, muy sencillo: Dios levanta un profeta. Dice la Escritura en el capítulo 12 que Dios levantó a un profeta y le profetizó a Jeroboam, el que era servidor de Salomón. El profeta Ahías dice en el versículo 29 al 31 de Primera de Reyes 11 que salió al encuentro de Jeroboam con un manto nuevo. Y cuando vio a Jeroboam, dice que el manto que tenía lo partió en 10 pedazos, en 12 pedazos. Y le dice a Jeroboam: 10 de estos pedazos serán para ti, porque Dios le quitará el reino al hijo de Salomón y te dará a ti las 10 tribus de Israel. Y se quedará el hijo de Salomón con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se divide el reino de Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando sale Roboam
del medio, quedándose como rey de Judá y de Benjamín. Y Jeroboam, que no era hijo de Salomón, era servidor de Salomón, ahora lo hacen rey. Me dice la escritura en el capítulo 12 del versículo 25 en adelante que Jeroboam era un líder, pero como no tenía sangre real, era un líder inseguro. Y qué tristeza cuando tenemos gente en púlpito que no saben quién son. Qué tristeza cuando tenemos gente en plataforma que no saben la sangre que cargan. Era un líder inseguro y decía esto: yo estoy en las 10 tribus del norte. Y él pensaba, cuando lleguen las fiestas solemnes de Israel y tengan que ir a la tribu de Judá, donde estaba el templo en Jerusalén, los de las 10 tribus se volverán a enamorar de Roboam y me dejarán a mí como rey. Qué tristeza cuando es por inseguridad que el pueblo es herido. Y dice la escritura que este es el error brutal de Jeroboam. Dice que Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Puso uno en Dan y puso uno en Betel, o sea, uno al sur y uno al norte, para que la gente se quedara en las 10 tribus del norte y no tuviera que ir a la tribu de Judá para adorar. Dice la escritura aún más que Jeroboam asignó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y no solamente eso, él mismo puso el calendario litúrgico y puso una gran fiesta solemne. El mes octavo, el día 15, puedes leer la escritura, te estoy haciendo solamente un repaso. Y él mismo instituye un culto en el norte a dioses paganos para que la gente no vaya al templo genuino de Jerusalén a adorar. Ese es el contexto donde ocurre esto. Y usted me preguntará, ¿y por qué, doctor Medina? Porque dice la escritura que Jeroboam, al final del capítulo 12, está en el altar que él mismo creó. No, que ay, Dios mío, no en el altar que Dios te dio, sino en el altar que tú mismo te construiste. Santo, en el que tú mismo te construiste. Y dice la escritura que estaba Jeroboam haciendo las veces de sacerdote, un rey que tiene guilla de ministro. Y él mismo está ofreciendo holocaustos en el altar que Dios no le mandó a hacer, que Dios no le instruyó que hacer, con sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, en fechas que Dios no había ordenado, simplemente para atender mi inseguridad de rey, para que la gente no se me vaya con el otro. O sea, cualquier similitud con un pastor que prohíbe que tú visites otra iglesia, ay Dios mío, cualquier similitud con cualquiera que te dice si no estás conmigo eres maldito, o sea, cualquier similitud con un ministro inseguro que crea su propio altar y no permite que nadie adore en otro sino que sea el de él. Dice la escritura, capítulo 13 versículo 1, y aquí es que se pone la cosa color de hormiga brava, que Dios levanta a un profeta de la tierra de Judá, el profeta joven. Y llega de la tierra enemiga de Judá a la tierra del norte para profetizarle al rey del norte lo siguiente. Dice que cuando lo vio, estoy ahora en el capítulo 13, en el capítulo que quería predicar. Cuando vio al rey, dice que el profeta joven lanzó una profecía que decía, versículo 2 en adelante, altar, altar, maldito serás tú. Y el altar se quebrará, se partirá en dos, y las cenizas del altar caerán en el suelo. Y cuando el rey Jeroboam vio que la profecía de este profetita sin nombre, de este profeta, ay Dios mío, que no tiene mucho nombre, pero tiene la unción genuina. No tenía el nombre que tenía él, pero tenía la unción de Jehová. Dice que levantó la mano y maldijo al profeta joven. Lo puede leer en la escritura, en el versículo 4. Y dijo, arrestenlo, prendedle. Y cuando le señaló con el dedo, dice la Biblia que la mano se le secó. La mano le quedó tullida. Ay, Dios mío. Cuidado con quien te señala, porque con el dedo que te señalan es el dedo que se le seca. La mano que usan para golpearte es la mano que quedará tullida. Es la mano que el que se levanta para herirte, esa misma mano es la mano que quedará sin función. Aunque sea rey, si maldice el profeta verdadero, quedará sin función. Y ahora tengo a Jeroboam con la mano tullida. Y se da cuenta que el profeta joven es el que carga la unción. Y le dice, órale al Señor tu Dios para que me sane. Y aquí yo veo la grandeza del corazón de la nueva generación de profetas. Porque el profeta joven dice que ora por el rey y lo sana. O sea, el don profético que tú tienes
es lo suficientemente profético para sanar a quien te hirió. El don profético que tú tienes es lo suficientemente maduro para devolverle la función a aquel que te quería, ay Dios mío, que te quería herir. O vas a usar el ministerio profético como una herramienta en tu arsenal para cobrar venganza de aquel que se levanta en contra tuya. Este profeta utiliza su don para sanar al rey que lo quería maldecir. El rey le dice, Dios mío, qué cosa no tener mucho tiempo, pero lo voy a hacer así rapidito. Dice la escritura que el rey le dice al profeta joven, hasta ahora no ha dicho el nombre, de hecho en el texto no se dice el nombre, es un profeta anónimo, lo único que se nos dice es de la nueva generación, es un profeta joven. Le dice el rey Jeroboam al profeta, ven conmigo a palacio para yo darte algo de beber, para darte algo de comer y para darte una ofrenda, o sea, para presentarte un regalo. Dice la escritura que el profeta joven le dice al rey, no voy a ir al palacio, escucha bien, porque Dios me dijo, escucha bien, no voy a ir al palacio, no porque que tú me ofrendes sea malo, no porque comer y beber sea malo, es que Dios me dio una instrucción específica para esta asignación y me dijo que cuando viniera a declarar la palabra de maldición sobre ese altar, no comiera ni bebiera ni aceptara nada, así que no puedo ir. No puedo ir. Este profeta estaba claro, no solamente en su asignación, sino en cómo tenía que hacerlo. Pero aquí no termina la historia. Necesito que alguien vaya a la sección de comentarios y diga por lo menos un ouch, un amén, un aleluya, me estoy aquí, un predica calvo, para yo poder seguir adelante. Dice Ríos Rodríguez, santo. Bendito el Señor. Quiero ver dos comentarios, rapidito. Que se van a ir mucho, pero gloria a Dios porque el Señor está hablando. Está confirmando una palabra. Dice la escritura. Y ahora es que se pone esto bien interesante. Saúl Burgos, amigo, dice amén. Dice la escritura que los hijos de un tal profeta anciano, profeta viejo, y no es porque la vejez sea algo despectivo, sino que lo que nos está queriendo decir es que un profeta cuyo tiempo ya le pasó. ¿Ok? Fluyó en lo profético, pero ya no fluye. Profetizaba, pero ya no profetiza. Fue usado, pero ya no es usado. Y hay una generación de profetas. Y no quiero usar la palabra viejo, porque no es cuestión de cronología, es cuestión de efectividad en la función. El profeta que no funciona, los hijos le vienen a decir, si supieras, se levantó un nuevo profeta, pueden leerlo, está todo en Primera de Reyes capítulo 13. Se levantó un profeta joven y le dijo al rey y profetizó contra el altar y el altar se abrió. Y el rey lo maldijo señalándolo con el dedo y cuando dije arréstenlo se le secó la mano y el tipo lo sanó. Y el rey lo quería invitar al palacio y el tipo dijo, Dios me dijo que no lo hiciera y se fue. O sea, un profeta radical, claro, efectivo, con unción del cielo. Ay. Y mira qué interesante. Dice el versículo 11 en adelante. Dice que en Betel, o sea, donde estaba una de las dos becerros de oro, un viejo profeta recibió la noticia que su hijo le dio de lo que hizo el profeta joven con el rey y con la profecía que dio. Dice el versículo 12 que el profeta no inservible le dice al hijo, ¿y por dónde se fue el profeta de la nueva generación? Le señaló el camino y el profeta viejo, el profeta que no funciona, empieza a seguir al profeta que funciona. Lo encuentra en el camino y el profeta viejo le dice, ven conmigo a mi casa para yo darte de comer y de beber. Escucha, porque ahora llegué al texto. Ahora llegué. Dice que el profeta joven le dijo, no iré, porque Dios me dijo. Escucha, porque Dios me dijo. El profeta está claro en cuál es su revelación y lo que Dios le habló. Dios me dijo, no comas de este lugar, no bebas de este lugar, no recibas presentes de este lugar. Ay. Y aquí se le pusieron los huevos a peso al profeta viejo inservible. Porque el profeta joven se convirtió en un ministro inmanipulable. Se convirtió en un ministro que yo reconozco que Dios te usó
pero ya, ay Dios mío, ahora al que me habló fue a mí y yo estoy claro que Dios me dijo, no comas ni bebas, da la palabra y vete. Pero, y aquí está la tragedia que me rompe el alma en esta hora. El profeta, dicen en mi barrio, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y dice que este profeta viejo, cuando se dio cuenta que el profeta joven tenía una instrucción de Dios, dijo, ¿cómo yo logro que este profeta joven, que está fluyendo en lo que antes yo fluía, que ahora Dios lo usa como antes a mí me usaba? ¿Cómo yo logro? Esto es lo que pasa con la generación que no funciona. Detestan a los que Dios está usando y no tienen nombre. Detesta, tiene colmillo en contra a los que Dios está usando y son los anónimos. No tienen mucho nombre, no tienen miles de seguidores, no tienen plataforma mundial, pero cargan una unción y tienen una instrucción. Dice la Escritura que el profeta viejo utiliza uno de los viejos trucos de los religiosos manipuladores. Si alguien me preguntara cuál es, cuál es. Si ahora mismo en la sección de comentarios alguien que grite cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Laura dice, agárrate. Saca un dichoso Dios me dijo que te dijera. Léelo en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Dice que el profeta inservible, el viejo, le dice al profeta joven que está siendo usado, tú eres profeta como yo. Un ángel del Señor me ha hablado y me dijo que te dijera que Dios dijo, tráelo a tu casa a comer y a beber. Mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo. La Biblia me dice claramente y sin tapujos, en ese versículo 18, dice esta frase, y esto se lo dijo mintiéndole. Tú tienes que leerlo para que no creas que el calvo que predica se lo está inventando. Primera de Reyes 13, 18, dice que un profeta se inventó de mentira una profecía que decía, Dios me dijo. Santo Dios, siento que el pelo me está creciendo rápidamente. ¿Y cuántos no han sido manipulados con un Dios me dijo? Con un yo tuve un sueño, con un yo siento en mi corazón. ¿Cuántos no han sido movidos como titiriteros para satisfacer la voluntad de un profeta manipulador que lo que quiere es sacar chavo, ventaja, invitaciones y... ¡Ay, Dios mío! Ay, tíralo. Dios me dijo, pero dice el versículo que se lo dijo mintiéndole. Y el profeta joven, que se lo dijo al rey con claridad, se lo dijo al profeta viejo con claridad, cuando le jugaron el jueguito de Dios me dijo que te dijera, se lo creyó. Cuando le dijeron Dios me dijo que te dijera, se creyó una instrucción profética nueva que nunca Dios se la había revelado a él personalmente. Sígueme aquí. Porque te están usando, sígueme aquí, porque estás a punto de cometer un error, sígueme aquí, porque lo más que hay son profetas que están profetizando su deseo y no la voluntad de Dios. Sígueme aquí. El título de la charla es Cuando un profeta te mata. ¿Y por qué usted dice eso, doctor Medina? Tú tienes que seguir leyendo el texto. Qué pena, ya solamente nos restan 15 minutos y tengo como 3 horas para impartir, pero en 15 minutos voy a dar lo que pueda, ¿ok? Lo otro tienes que adquirirlo en los libros. Visítame en Amazon. Equípate, nútrete, crece, enriquécete y apoya este ministerio. Solamente unos 15 minutos más. Dice la Biblia que el profeta joven no pare lo que el Señor te quiere dar, varón. Se fue por su camino y mira lo que dice. Aleluya. Cuando iba por el camino, un león se le apareció. Y lo mató en el camino. Venían caminantes por el camino y vieron al profeta muerto y al asno y al león vivo. O sea, el león vino a matarlo por asignación, no por hambre, porque si no hubiera matado al asno también. A quien único mató, y lo mató pero no lo devoró, fue al profeta.
Cuando el caminante llega al pueblo y se lo dice al profeta viejo, el profeta viejo dice, wow, ese era el varón de Dios. Ese era el varón de Dios. Entonces, mira lo que es la hipocresía de un ministerio falso, de un ministerio de caparazón, de un profeta de maquillaje. Él decía, hermano mío, hermano mío, hermano mío. ¿Hermano mío de qué? Si me engañaste con una profecía de mentira. Y lo que hiciste fue empezaste a profetizar utilizando el rebote de la unción que yo cargaba. Dice la Escritura. No voy a dar todos los detalles. Dice la Escritura que el profeta viejo fue al camino y encontró al asno y al león y al cadáver del profeta joven. Dice que el profeta viejo agarró al profeta joven, se lo puso en su cabalgadura, lo llevó a su tumba. Y le dijo a sus hijos, después de sepultarlo en su tumba, porque eso es lo que quiere el profeta falso. Quiere enterrarte en la tumba que le tocaba a él. Eso es lo que hace el profeta falso. Quiere que tú mueras en su lugar porque se rehúsa a pasar las llaves del templo. Se rehúsa a pasar el batón en el ministerio. Se rehúsa a aplaudir a los profetas nuevos que Dios está levantando. Y son de los que dicen, yo soy sin mí esto se cae, yo soy de los fundadores. Y ay, Dios mío. Y enterró a la generación joven en la tumba de la profecía vieja. Cuando un profeta te mata. Entonces, por la profecía te sacan del camino del Señor. Dice, el tal no es profeta y merece la muerte. Dice Mateo 24:11, se levantarán muchos falsos profetas. Estamos en el nuevo pacto. Dice segunda de Pedro 2:1, pero se levantan profetas falsos entre el pueblo y falsos maestros, los cuales, escucha, encubiertamente introducirán herejías destructoras. O sea, se levantan en la iglesia profetas falsos. Es más, dice Jeremías capítulo 23. Escucha, Jeremías 23. He oído a los que se dicen ser profetas, dice el Señor, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, yo he tenido un sueño y no soñaron nada. O sea, ¿qué julepe es este en la Biblia? ¿Qué julepe es este en el cuerpo de Cristo? Que parecemos más horoscoperos, espiritistas, que profetas genuinos del Señor. El Señor dice, desde Jeremías, se levantan diciendo, Dios me dio un sueño y no soñaron nada. Jeremías 23:11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote se corrompen y en mi casa se puede llenar de más. Es posible que hayas sido profeta, pero que te hayas corrompido. Ezequiel capítulo 13, mira lo que dice Ezequiel 13, rápido. Dice. Tranquilo, doctor, perdón un momento. Me acaba de escribir producción que tenemos hasta las 9:10. Adora. Producción, bendición para ti. Ezequiel capítulo 13 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Mira qué ironía dice Ezequiel. Profetízale a los que profetizan. Profetízale a los que profetizan. Y di a los que profetizan siguiendo su propio corazón. Otra traducción dice, profetizan lo que es de su propia inspiración. Estoy en Ezequiel 13:12. Escuchen palabra del Señor. Ay de los profetas brutos. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada. Y dicen, el Señor me mostró. Lee Biblia, por Dios. Lee Biblia. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Dice que los adivinos tienen visiones mentirosas, cuentan sueños falsos y dan vano consejo. Por eso es que el pueblo divaga como ovejas que no tienen pastor. Voy a hacer, ya que me dieron permiso, déjenme seguir unos minutos más, porque quiero montar esto sobre la base bíblica, no la opinión de Medina, sino lo que dice la Biblia. La Biblia me está diciendo, Medina, es posible que hayan profetas que digan Dios me dijo y no dijo nada. Es posible que hayan profetas mentirosos, hayan profetas que quieren
enterrarte en la tumba que les tocaba a ellos, que están siguiendo su propia inspiración, que dicen Dios me mostró y Dios no le mostró nada. Deuteronomio 18:20, vamos, 18:20, Deuteronomio, dice Dios: pero el profeta que hable con guille, con presunción y con orgullo en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado hablar, ese profeta morirá. ¿Te das cuenta que la tumba en que enterraron al profeta joven no era para el profeta joven, era para el profeta viejo? Era para lo inservible. Era para el que decía, Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Dios me mostró y Dios no mostró nada. Una profecía estrictamente manipuladora. Jeremías capítulo 23, 32. Si estás tomando nota, llevo más de 10 textos bíblicos. Jeremías 23, 32. Dice que el Señor se hartó de este abuso de los falsos profetas en Israel. Y dice en Jeremías 23, 32, he aquí, dice el Señor, yo estoy en contra de los que profetizan sueños falsos y los que los cuentan al pueblo y los hacen errar con sus mentiras y con sus orgullos, diciendo que yo los envié y yo no les di órdenes, dice el Señor. Entonces Dios tiene un dedo amarrado. Es más, Jeremías, estaba hablando de Jeremías 23, Jeremías 14 lo dice con otro texto. Dice Centinela, vos denle el reloj a producción. Bendiciones para usted. No, quiero obedecer el parámetro del tiempo. Mire, doctor Medina, quiero leerle esta que está bien buena. Dice, a mí me dieron una palabra que iba a ser adoradora y yo no canto ni en el baño. Vamos a meternos por ahí. ¿A cuánta gente no le han dicho, tienes que dejar a tu esposo y este es tu nuevo compañero? Así te dice el Señor. ¿A cuántos no le han dicho, llévate 5 familias de la iglesia y funda tu propio chinchorro, te dice el Señor, porque remanente santo eres? Y si le quieren manipular más, le mueve la cabeza. ¿Qué? ¿A cuántos no le han dicho? Ay, múdate de estado, Dios te manda a otro estado, y en el otro estado está viviendo del mantengo y no tiene casa y sus hijos ya no están? Déjame cerrar la boca. Pero esos están a montón por chavo, ¿ok? Jeremías 14, 15. Dice, escúchame bien, estoy en el tercer punto de mi agenda, el panorama bíblico. Dice Jeremías 14, 15, por lo tanto así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, esos profetas perecerán. ¿Te das cuenta cuál es el intercambio en Primera de Reyes 13? La tumba era para el profeta viejo. Pero como el profeta joven se dejó manipular por un Dios me dijo, terminó enterrado en la tumba que era de otro. Santo el nombre de Dios. Ahí está. Mira lo que dice la Escritura en Jeremías 5:13. Que a veces en el pueblo de Dios hay tanto profeta farandulero que dice los profetas son como el viento y la palabra no está en ellos. Como el viento que sopla para aquí y sopla para allá. Sopla para aquí y sopla para allá. El lunes profetizan vete, el domingo profetizan quédate. Y ay Dios mío. Profetas que son como el viento, no como la roca. Jeremías 23:30, he aquí yo estoy en contra de esos profetas que se roban mis palabras el uno al otro. Profetas que se roban las palabras el uno al otro. Mire, en la vieja escuela habían unas iglesias que ponían tapes de gente hablando en lengua y le enseñaban a la gente a hablar en lengua, repitiendo las lenguas que hablaban otros. Tal vez ustedes son de la nueva escuela, pero aquellos que llevamos más de 40 años en este julepe hemos visto tantas cosas. Las lenguas no se aprenden como jeringonza de high school, ni tampoco la profecía se roba cuando sale de la boca de otro profeta. Jeremías 27:15 aún dice, por tanto,
dice el Señor, yo estoy en contra de los profetas que se roban las palabras los unos a los otros. Miqueas 3:5 dice, así dice el Señor. Escucha esto porque ya voy a terminar. Todavía tengo aquí como 7 hojas más de textos bíblicos. Pero voy a terminar. Eso hay una segunda invitación. Gracias, pastora. Voy a terminar con estas. Miqueas capítulo 3 versículo 5. Dice, así te dice el Señor. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Los cuales, escucha, cuando tienen algo que morder, cuando reciben una ofrenda, proclaman prosperidad. Pero contra aquel que no le da ofrenda ni pone nada en su boca, declaran guerra santa. Miqueas 3:5 dice que es posible tal cosa como un profeta que te profetice juicio porque la ofrenda que le diste no era lo que él quería. Pero como dice Miqueas 3:5, a los profetas que tienen algo que morder, que le sueltan un buen billete, ay Dios mío, profetizan prosperidad y paz. No me malentiendas. Yo creo en honrar a los siervos de Dios de la mejor manera posible. Pero una cosa es honrar a los siervos de Dios y otra cosa es creer que por la ofrenda tú puedes comprar la palabra profética que yo te voy a dar. Porque esto no es un horóscopo. O sea, porque me ofrendes, yo no te voy a declarar paz cuando Dios te está declarando corrección. Entonces, Miqueas 3:5 es el texto para otra prédica. Los profetas que no tienen nada que morder. Cuando no pueden sacar nada de una iglesia pequeña. Cuando no pueden manipular a nadie para que les escriba un cheque a su nombre. Ay, Dios mío, Medina, ¿qué estás haciendo? Déjame sencillamente repetir lo que dice Romanos 16:18 en el Nuevo Pacto. Porque los tales son esclavos no de Cristo, sino de sus propios apetitos, que por medio de palabras lindas engañan los corazones de los ingenuos. Wow. Voy a terminar. Tengo aquí todavía como unas 7 hojas más de textos bíblicos donde la Biblia nos levanta la alarma de que tienes que cuidarte de aquel que viene a decirte Dios me dijo y no le dijo nada. Especialmente después de la cruz, después de la resurrección, hay una gran verdad que tú tienes que aprender. El espíritu que hablaba en el antiguo primer testamento desde afuera para guiar al pueblo es el mismo espíritu, y lo repito una segunda vez, que ahora vive por la fe dentro de ti y te guía, no desde afuera, sino desde adentro. Voy a hacer 2 cosas más y termino. 2 cosas más y termino. Lo primero que quiero hacer es resaltar el conflicto entre los profetas inservibles o viejos y los profetas anónimos, pero que están siendo usados por Dios. Y en último lugar, segundo punto en la agenda, es el quinto de mi asignación, es quitarle el polvo a que la gente, porque la gente no se atreve a cuestionar a un profeta porque le da miedo. Ofender a Dios, ofender al profeta, cuando la Biblia me dice claramente que en el Nuevo Testamento, después de la sangre no del Cordero, sino de Cristo rociada, después de la resurrección y después del investimiento y llenura del Espíritu Santo, cuando se nos habla de profetizar en la iglesia del Nuevo Testamento, dice 1 Corintios capítulo 14, que hablen 2 o 3 profetas y que los demás los evalúen. Léelo. 1 Corintios 14:29. Los profetas profetizan y el pueblo filtra la profecía. ¿Cómo se filtra la profecía? Toda profecía que vaya en contra de la naturaleza y el carácter de amor de Dios no es de Dios. Toda profecía que vaya en contra de lo que ya Dios dijo y revelado en su palabra, con una supuesta revelación nueva, no es de Dios. Dios no padece amnesia, Dios no es esquizofrénico, Dios no es bipolar, a Dios no le da hipoteológica, que hoy dice hoy otra cosa que la otra. Mira, te lo puede profetizar. Toda la sarta de... Dios mío, ayúdame.
Es que no quiero hablar para ofender, pero si te ofendes, pues sánate rápido. O sea, no me importa quién sea el profeta de turno. Si lo que tú me dices está en contra de lo que Dios dijo, no te voy a creer. Si lo que tú me dices que Dios te dijo va en contra del carácter santo y lleno de amor y restauración de Dios, no te voy a creer. Amén. O sea, tú me puedes maquillar la profecía con tuve un sueño contigo, o se me apareció un ángel, o vino Jesucristo a mi sala y me habló y me dijo que te dijera. ¡Mentira! Déjate de ser una ovejilla manipulable y conviértete en un hijo maduro, con discernimiento para poder manejar bien la palabra de verdad. Voy a decir estas dos cosas y voy a terminar. Yo sé que producción nos envía hasta las 9:20, pero quiero honrar la confianza de esta primera invitación. Dos generaciones proféticas. El profeta viejo que ya no funciona, el profeta joven y sin nombre que Dios está usando. ¿Cómo el profeta viejo logra descarrilar al profeta joven y nuevo? El profeta joven le dice: yo sé lo que Dios me dijo, no comas, no bebas y regresa por otro camino. Pero el profeta viejo sabe cómo utilizar la jerga de iglesia. Usted sabe de lo que usted habla. Tal vez los nuevos no me van a entender, pero en la iglesia hay como una jerga. Varón, santo. Entonces tú lo mires y dices: estarán cayendo en éxtasis. ¿Qué pasó aquí? Utiliza una semántica manipuladora, y en este texto es: un ángel se me apareció y me dijo que Dios te manda a decir. Un Dios me dijo. Hay otros que dicen: yo tuve un sueño. Hay otros que dicen: Dios me habló de ti. Mire. Yo no quiero levantar una generación de gente incrédula, ni quiero levantar una generación antiprofética. No. Yo amo el ministerio profético. No soy profeta, pero fluyo en lo profético. No, mi oficio no es. Yo no soy profeta de oficio, pero fluyo en el don profético. Una cosa es el don profético y otra cosa es el ministerio de profeta. Amo lo profético. Porque Dios, al Dios que servimos no solamente tiene palabra, el Dios que servimos es palabra. Dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios es una palabra. Si tú no manejas lo que Dios dice, nunca podrás entender a Dios. O sea, lo profético es importantísimo. No quiero abonar a un sentimiento antiprofético, pero sí te quiero decir: ¿cuántas veces la gente de nuestra iglesia no ha sido manipulable con esa semántica, con esos idiomas de un ángel me dijo, de un tuve un sueño? Sí. A tal grado que gente que está clara en la revelación termina dudando de lo que ya Dios le ha revelado. O sea, yo tengo un problema con que Dios me haya hablado y que venga alguien de afuera, que Dios me haya hablado y que no haya sido invento de mi carne, que Dios me haya hablado y que sea una revelación genuina de Dios. Y que hayan segundos y terceros que les moleste lo que Dios está haciendo conmigo, quieran guiar mi camino y distorsionar mi GPS como un Dios me dijo. Pues mira, tú tienes que desarrollar las agallas y la madurez para saber que un Dios me dijo nunca va por encima de un Dios me reveló. Y si es una palabra para ti, Dios te la va a decir a ti. Porque ahora, escucha, recuerda, el espíritu profético ahora habita en ti por el espíritu. El gran problema de la religión es que hemos desarrollado una generación codependiente de lo que le digan del altar. O sea, la gente solamente sabe escuchar a Dios cuando Dios suena como la voz de su pastor. La gente no sabe cómo escuchar la voz de Dios sin que haya alguien de carne y hueso de frente que le diga: Dios me dice que te diga. Entonces esto es una convocatoria a la madurez. Esto es un llamado al crecimiento y a la intimidad. Porque escúchame varón, escúchame mujer, tú tienes que conocer en tu propio espíritu cómo es que suena tu propia voz, cómo es que suena la voz del diablo y cómo es que suena la voz de Dios.
Eso es tema para otro costal. ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz del diablo? ¿Y cómo suena tu propia voz? El profeta viejo le dice, yo soy un profeta como tú. Y al fin y al cabo lo que vemos es que la manipulación del que no quería que el nuevo fuera utilizado por Dios le cuesta la vida al nuevo y le roba la unción al nuevo. ¿Por qué usted dice, pastor, le roba la unción al nuevo? Porque en el texto, cuando tú lo lees, Primera de Reyes 13, el profeta viejo no profetizaba. Llega el profeta nuevo y por conectarse al profeta nuevo, el profeta viejo empieza a profetizar. O sea, la profecía de la nueva generación reactiva los dones muertos que tenía la generación vieja. Pero por el celo y la inseguridad le cuestan la vida a los pastores jóvenes, a los ministros jóvenes, a los profetas jóvenes. A los profetas que no tienen nombre pero tienen unción. Y termino con esto. Yo de verdad me quiero colocar delante de ti diciéndote, haz lo que dice la Biblia y prueba los espíritus. Porque todos los espíritus hablan, pero no todos los espíritus hablan de parte del Señor. Déjame volvértelo a repetir. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus, porque muchos malos y falsos se han levantado por el mundo. Y hay falsos profetas, dice Primera de Juan 4:1. Falsos profetas. O sea, hay profetas, que sea genuino es otra cosa. O sea, por eso es que tú me dices, no, pero es que ese tipo es bien espiritual. Bueno, Lucifer es espiritual también. Porque espiritual no quiere decir consagrado. Espiritual quiere decir que no tiene materia, que no tiene carne. Es espíritu, no tiene carne. Entonces tú me dirás, pastor, pero es que yo escuché la voz del espíritu. Escúchame, dice la Biblia, Pablo, educando a la iglesia del nuevo pacto, dice, si alguien se ha levantado delante de ustedes predicándole otro evangelio. Es más, Pablo dice en Gálatas, si viene un ángel a predicarle otro evangelio, díganle maldito. Usted lo ha leído, Gálatas capítulo 1, lo ha leído. O sea, la iglesia tiene autoridad para poder filtrar las profecías que se le dan. Por eso es que en este tiempo los pastores tienen un rol bien importante. O sea, pastora, tú no puedes invitar a cualquier pelele a que te ocupe tu altar. O sea, tú no puedes invitar a cualquier loco. Ay, Dios mío, lo pensé pero no lo voy a decir. Pero creo que el Espíritu se lo está revelando lo que me dice. O sea, tú no puedes invitar a cualquier neófito. O sea, que se sabe 3 textos bíblicos y se cree profeta. Y tiene un guille profético. Ay, Dios mío. Lo digo. Ay, Señor. Y darle la plataforma que te ha costado tanto tiempo levantar. Porque viene uno de estos irresponsables del ministerio profético y te hace la maroma en tu púlpito, en tu altar. Dios me dijo, Dios me habló y se inventa 3 cosas y fluye conforme a su opinión o a su prejuicio. Y te deshace la iglesia que te ha costado años levantar. Y te divide el cuerpo que tú con tanto cuidado has tenido que mantener unido. Gracias, papá. Yo te digo hoy lo que dice la Escritura. Probad los espíritus. Entonces usted me dirá, pero pastor, eso suena muy prepotente, o eso suena como que muy orgulloso. Si viene un profeta y dice que Dios le dijo, yo lo tengo que creer. Mira, si tú dices, ay Dios, si tú dices que le tienes que creer a uno que dice, Dios me dijo, vuelve a leer las tentaciones de Jesús. Lucifer le cita a Jesús la Biblia 3 veces y dice, Dios dijo. Escúchame, si tú te crees que no tienes autoridad para cuestionar la palabra, no has leído lo que el Espíritu les revela en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Él le dice a la iglesia de Éfeso, tengo por ti que no soportas a los malos. Escucha, si mi memoria no me falla, le dice a la iglesia de Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
Ay, Ay. Yo aplaudo a la iglesia de Éfeso. Ay, que no le temblaba la falda, que no se le bajaba el pantalón. Porque había esto de apóstoles falsos. No empezó ahora, empezó desde la iglesia del primer siglo. Dice que apóstoles falsos llegaban y la iglesia de Éfeso los filtraba. No. Tú te dices ser apóstol, pero de apóstol no tienes ni la letra A. No eres apóstol. Pero de la misma manera que se puede evaluar cuán legítimo es el apostolado de un apóstol, de la misma manera se puede evaluar cuán profética es la palabra de un profeta. Termino. Ya. Medina. Concluye ya. Le he dicho 2 veces. Y les repito ahora una tercera vez, que el antídoto para que un profeta no te mate, como ocurrió en Primera de Reyes 13, es darte cuenta y recapturar que ahora el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu ha hecho morada dentro de ti. Y que hay algo desde dentro que te puede guiar. O sea, ya no estás en el primer pacto cuando la guianza venía desde afuera. Ahora estás en el nuevo pacto cuando la guianza viene desde adentro. Dice, escucha, 2 textos y termino. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 y 20. Hablando de los falsos maestros, de los falsos cristos y de los falsos profetas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y pueden entender y conocer todas las cosas. Más adelante se nos habla de esa unción del Santo que cargamos, que es el Espíritu bendito, que nos redime, nos sella, nos marca y nos guía. Dice el versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes. Esa unción ya no es como de los jueces y de los profetas que profetizan cuando el Espíritu viene y cuando se vaya no profetizan. Ahora dice que esa unción ahora permanece, se queda la voz profética dentro de nosotros y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción misma que está dentro de ti te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tragedia que nos esté viendo alguien cuya vida haya sido desbaratada por un mal profeta. Qué tragedia que me esté viendo alguien que se fue de iglesia cuando no debía de irse, que empezó ministerio cuando tenía que estar sentado capacitándose. Dios mío. Qué pena que te mudaste de estado y la orden del cielo no era que te mudaras. Qué pena que dejaste tu país. Que dejaste tu país y la gloria tuya estaba en tu propia tierra. ¡Qué desgracia! Que cortaste relaciones con los mismos ministros que Dios había asignado para que en tu futuro te salvaran la vida en tu crisis. Porque escúchame, no todos te pueden aplaudir, pero hay 2 o 3 que están asignados para decirte la verdad que nadie se atreve a decirte. Hay alguien que puede ver tu don y no se siente amedrentado con decirte la verdad y cantarte al pan, pan y al vino, vino. Y tú por ese guille profético los sacaste de tu vida cuando Dios los había mandado para que fueran voceros y atalayas para lo que te viene. ¡Qué tristeza! Que una falsa profecía haya dividido una iglesia que pudo haber estado hoy en 300 y ahora tiene 15 de nuevo. Dios mío, Señor. ¡Qué tragedia! ¡Qué dolor! Que el cuerpo de Cristo esté sangrando por las heridas que el propio filo de lo profético le está haciendo. Porque lo profético es el filo de Dios, es la espada del filo de Dios. Pero una espada puesta en la mano de un soldado que no es diestro en la batalla pesa tanto que él mismo se lacera. Y lo que tenemos son profetitas de cartón, profetitas de Facebook,
Profetistas que no saben, que no conocen escrituras, ay Dios mío, que no conocen la voz de Dios, que no saben. Este faranduleo que lo que ha hecho es cortar el cuerpo de Cristo, y yo le llamo la automutilación del cuerpo. Y eso es una degeneración de patología emocional, pero pasa en la iglesia cuando ella misma se hiere con el don profético que debería usar para sanarse. Entonces yo te miro hoy y te digo dos cosas. Tienes tanto que aprender y tanto que capacitarte. Te voy a invitar a que adquieras estos recursos, que te hagan de bien y te equipes. Pero lo segundo que voy a hacer por ti, antes de pasar el micrófono a nuestros anfitriones y entregarles de nuevo la parte, gracias por este privilegio inmerecido. Yo leo la historia de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18, y me digo, ¿cuántos profetas sin nombre han sido enterrados antes de tiempo? ¿Cuántas iglesias han cerrado antes de tiempo? ¿Cuántos han sido engañados habiendo Dios dicho de algo, por un profeta inservible que viene y le dice, Dios me dijo que te dijera, o un ángel del Señor se me reveló? Mira, no creas ni en ángeles. Escúchame, el Hijo está por encima de los ángeles. Es más, escúchame. ¿Por qué no creer en ángeles? Porque la misma Biblia me dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. O sea, aún esa guachafita, es una palabra griega que significa ese relajo. Esa guachafita de un ángel me dijo, un ángel se me reveló, yo vi mire, si no se filtra por la palabra, si no revela el carácter de Dios, si va en contra de lo ya revelado, no es de Dios. Sencillo como eso, sencillo, no es de Dios. Desde Carolina del Norte, tu servidor, el doctor Gilberto Medina, se siente honrado. Tanto mi esposa Maritza, el amor de mi vida, mi caramelito, y yo te enviamos un abrazo cordial. Escúchame bien. Para nosotros será un privilegio poder estar en tu congregación y en tu pueblo llevando palabra de equipamiento bíblico. Si tú consideras que tenemos algo que aportar para tu casa, siéntete en la libertad de llamarnos 773-540-9307 y con muchísimo gusto vamos a estar visitando tu congregación. Este domingo vamos a estar predicando aquí en Spring Lake, Carolina del Norte. Dentro de otras 2 semanas vamos a ir hasta Springfield, Massachusetts, a predicar. Luego tenemos otros compromisos, iglesias locales, iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias conciliares, mega iglesias apóstoles. No importa. Donde tú consideres que esta palabra puede ser de bien, Maritza y Gilberto van a estar humildemente para contribuir a lo que Dios ha puesto en tu mano para echar hacia adelante. 773-540-9307. Cuando termine la emisión me voy a ir a la sección de chat y voy a colocar el número, voy a interactuar con ustedes. Pero ese es el número de contacto para este servidor, el doctor Gilberto Medina. Gracias por el privilegio que me concede de poder estar con usted, pastora. A ustedes que han sido parte de esta emisión el día de hoy. Y yo le entrego de vuelta la plataforma y el micrófono, pastora, para que usted haga un llamado, para que usted ore. Gracias por el privilegio inmerecido de poderles acompañar en el día de hoy. Y quiera Dios que ningún profeta nos mate. Gracias. Aleluya. Esto es, wow. Esto fue papá hablando, confirmando una palabra que yo le estaba diciendo esta mañana a la pastora ya.